Dios les bendiga a todos en este día en el nombre de Jesús. Hoy, como siempre, vamos a compartir una vez más la palabra del Señor. Y estaba dándole vuelta a un tema que es de muchísima importancia, y es el tema de la fe de algunos hermanos que a veces, por la falta de conocimiento que tienen en base a la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, que no tienen la mente quizás ejercitada por el Espíritu Santo, o que no tienen la mente educada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, cometen el grave error quizá de ascender y meterse en terreno o esferas un tanto peligrosas. Así que yo digo que esto lo que acarrea es condenación, puesto que todas las acciones incorrectas que nosotros hacemos, sea desde el plano natural y espiritual, va a traer una consecuencia inmediata. Todas las acciones, sean buenas o malas, que nosotros hagamos, nos van a abrir una puerta, una brecha que va a repercutir en nuestra vida, tanto en el plano espiritual como en el plano humano o literal. Así que yo quiero hoy analizar un tema, y el tema es el tema de la justificación, el tema de la rectificación y la culpabilidad. La justificación, la rectificación y la culpabilidad. Oro en esta hora para que el Espíritu Santo sea quien esté tomando el control absoluto de mi ser, de mi intelecto y de mi espíritu, y que de alguna manera algún hermano que vaya a tratar de edificarse con estas palabras, pues reciba el impacto y que pueda adentrarse y ser edificado en la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, abriendo de plano, para hacer una introducción, en el gobierno de Dios hay niveles de autoridad, hay niveles de poder, hay niveles de revelación, hay niveles de conocimiento. Y así como en el plano natural, todos los gobiernos tienen autoridades designadas, y a cada autoridad le es dada una misión específica, le es dada una posición y le es dado una asignación. Así mismo en el gobierno de Dios hay designaciones, hay asignaciones que Dios da a sus hijos, hay niveles de autoridad y de poder y de revelación que de alguna manera tienen que ser observados para nosotros saber, entender y diferenciar lo que son estos tres principios que son del reino de Dios: la justificación, la rectificación y la culpabilidad. Digo esto puesto que a veces en la Biblia usted ve personajes que quizás de alguna manera cometieron más pecados que otros, cometieron faltas muy graves ante Dios. Y usted, por ejemplo, observa el caso de un David que cometió el pecado del adulterio, y además del pecado del adulterio cometió asesinato, puesto que él, de manera premeditada, intencionada, con una intención dañina, cometió asesinato, puesto que mandó a matar al oficial que estaba al frente del ejército, que era su súbdito, que era subalterno, era subalterno de él, y él, por una situación de querer tapar un pecado, que es el adulterio, puesto que él tomó la mujer que no era de él y se acostó con ella y la embarazó. Entonces él quería tapar ese pecado, y no obstante eso, entonces lo manda a matar. Entonces había una duplicidad, un pecado doble, porque además de cometer el adulterio, cometió el pecado del asesinato, y otro que se le agrega además es el pecado de omisión, puesto que a quien él mandó a matar estaba bajo su autoridad, y esto tendría una repercusión en el reino, donde ya su imagen como rey iba a ser mal vista, y ustedes todos saben las consecuencias que eso le trajo a él. Dios, claro que lo perdonó, pero eso trajo unas consecuencias. Esta mujer una vez recibe
él recibe la noticia, ella le manda a decir que quedó encinta, entonces él clamó a Dios y Dios como quiera le mató el niño. Pero a mí lo que me impresiona es que con esa misma mujer, Dios le da, él se queda con la mujer luego y con esa misma mujer él lega a tener un hijo, que ese hijo fue Salomón. Y Salomón fue ese hijo que de alguna manera llegó a sustituirlo en el reino, en el imperio, en el reinado. Y Dios pareciera como que lo premiara. Y de alguna manera Dios como que le pasó por alto esa parte. Pero sí, hubieron consecuencias que ese pecado abrió puertas. Ese pecado abrió puertas, hubieron muchísimas cosas, hubieron muchísimas muertes. Y Dios le dijo a él, es que para perdonarte a ti yo tengo que matarlo a ellos. A todos los que se le levantaron a David a partir de ahí, Dios tuvo que irlo eliminando. Y cuando Dios perdona y borra nuestras rebeliones, y nosotros sabemos humillarnos y reconocer nuestras faltas ante Dios. Entonces eso se llama rectificación. Saberse humillar ante Dios y tener un corazón conforme a la voluntad de Él, que sea un corazón recto para con Él, que de alguna forma sepa humillarse y reconocer cuando falla. Y eso es ser humilde. Entonces, la justificación significa absorber, declarar justo a alguien y proporcionar sentencia favorable en el juicio. Repito, significa absorber, declarar justo a alguien y proporcionar una sentencia favorable en un juicio. Caso que le pasó a David cuando Dios decide dejar sin efecto lo que a David le tocaba. A David le tocaba muerte por ese pecado que cometió, porque fue un pecado muy grave ante la presencia de Dios. Entonces Dios le manda a decir a través del profeta Natán, no morirás, tranquilo, pero va a suceder esto y esto y esto. Entonces la sentencia fue un poquito más favorable y Dios lo absorbió. Dios siguió dándole seguimiento y lo declaró justo, pero sin la consecuencia y la puerta que le abrió al pecado, para que todo lo que él hizo vea que eso iba a traer una consecuencia, y él pudo verla en toda la trayectoria de su reinado. Entonces todo pecado trae una consecuencia. Aunque de alguna forma tú seas perdonado, eso va a traer una consecuencia y una repercusión. Entonces, teológicamente hablando, es el acto de Dios quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, puesto que nosotros somos declarados justos por cuanto el justo, que fue sin mancha y que es sin mancha, Jesucristo, el Hijo de Dios en potencia, fue quien murió, y a través del sacrificio de nosotros somos declarados justos. La Biblia declara que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros recuperamos esa gloria cuando Jesucristo se hace el propiciador o el mediador entre Dios y nosotros, y recuperamos ese don de justicia divina en nuestra vida y alcanzamos esos niveles de rectificación del alma una vez más ante la presencia de Dios. De manera pues que la justificación opera de esa manera. Y otro aspecto importante en el principio de la justificación, que en la justificación se explican, por ejemplo, los motivos que dieron al traste con la caída del hombre por causa del pecado, las intenciones del hombre, pero también se plantean el por qué pecó, para qué pecó, por qué lo hizo, quién lo empujó. ¿Fue un caso fortuito? ¿Lo hizo con anterioridad o con reincidencia? ¿Es reiterativo en el pecado? ¿Es una persona reincidente? Vemos aquí el caso, por ejemplo, comparándolo con David, en el caso de Moisés. Dios le retiró la promesa al profeta Moisés porque ya era un caso reiterativo de reincidencia, porque fueron varias veces que Moisés se airó delante del pueblo y no honró a Dios. No honró a Dios delante del pueblo y lo hizo en reiteradas ocasiones. Entonces, la reincidencia es una de los aspectos que de alguna forma he tomado en cuenta para Dios emitir una sentencia de condenación hacia nosotros, sea retirándonos promesas, retirándonos bendiciones, puesto que quien violenta, quien transgrede principio, de alguna manera retira promesas de Dios.
Y esto fue lo que le pasó a Moisés, que comparativamente hablando con David, pues a David Dios no le retiró promesa, pero más sin embargo hubieron muchísimas muertes que trajeron esta transgresión y este pecado que cometió David ante el reino. Caso diferenciado de Moisés, Dios opera por diferentes aspectos, y es que él toma en cuenta lo que es la justificación, la rectificación y la culpabilidad, que más adelante vamos a entrar en materia. Por ejemplo, el reino de Dios tiene sus bases en el derecho y la justicia. Por ejemplo, algo que dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 19, dice Dios a través del profeta Ezequiel: y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Oiga la promesa, que si nosotros asumimos una condición de reconocer nuestras faltas, nuestro pecado, alcanzaremos la misericordia y viviremos por haber tomado la decisión de volvernos a Él y reconocer nuestra falta, puesto que dice un proverbio que el que confiesa su pecado y se aparta de ello alcanza la misericordia de Dios. Ese es un principio que está abierto a todos. Entonces, en Ezequiel 33:14, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Otra vez dice lo mismo. O sea, que hay una puerta abierta para la reivindicación, para la rectificación del pecado, para que nosotros volvamos a disfrutar de su presencia y podamos seguir caminando. Dice, aquí se plantea la reivindicación al hombre cuando éste reconoce su pecado y se aparta de él. O sea, Dios de alguna manera les va a favorecer a través de la virtud de su justicia por vía de un derecho legal asignado. Le va a favorecer con el don de su justicia, que es por medio del sacrificio de Cristo, a través de un derecho legal asignado en el reino. Esas son las vías del derecho legal divino que abre la puerta al pecador por medio de Cristo para la salvación de su alma. La justicia es rectitud con Dios. La justicia es rectitud con Dios. Por ejemplo, en Jeremías 17:9, Dios dice a través del profeta Jeremías: engañoso y perverso es el corazón. Y hace una pregunta retórica: ¿quién lo conocerá? Y dice él mismo responde la pregunta: yo, el Señor, escudriño tu corazón y pruebo tu intelecto, pruebo tu mente, para darte según sean tus obras. O sea, nosotros vivimos en una constante actividad de purificación de parte de Dios y de rectificación y de santificación continua para ver si alcanzamos al premio del supremo llamamiento de la salvación, como dijo el apóstol Pablo. Dice: yo no pretendo haber alcanzado, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento, a la salvación eterna. Esta es una batalla que necesariamente no es quien la comienza, sino quien la termina. De manera pues que ese principio de la rectificación debe ser tomado en cuenta de manera permanente. La Biblia dice que es inevitable que no vengan las provocaciones o las incitaciones a pecar, pero hay por quien viene. O sea, hay un juicio que se activa sobre aquel que provocó al Hijo de Dios para que le fallara a Dios. Dios dice: es inocente, y por cuanto tú lo provocaste y yo lo declaro a él inocente y a ti te declaró culpable, porque tú eres la piedra de tropiezo. O sea, aquí opera el principio de la rectificación dada por la misericordia, y lo que es el principio de la inocencia y la provocación en cuanto al ofendido. O sea, es de entenderse que la justificación tiene un sinnúmero de aristas que nosotros podemos analizarla, pero que de alguna manera no nos podemos descuidar y tomar confianza en cuanto a eso. Nosotros siempre tenemos que vivir dependiendo de Dios, orando a Dios, clamándole a Él, dependiendo de Él, esperando en Él, buscando su rostro y su presencia y su poder, para que Él sea quien nos fortalezca interiormente y no tomemos nosotros la posición de nosotros querer vengarnos de esa persona que muchas veces nos hieren los sentimientos y las emociones y el alma, para que nosotros abramos una brecha a ese deseo y a esos espíritus de venganza, para que nosotros no contaminemos a través de sus pecados. Entonces, la justificación es otro principio del reino de Dios que opera por medio de la fe en Cristo en favor de nosotros cuando nos humillamos ante Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo su misericordia a nuestro favor. Pero ¿qué es rectificación? ¿Qué es rectificar? Bueno, rectificar habla de reducir algo a la exactitud que debe tener,
procurar reducir a lo conveniente, exactitud y certeza los hechos que se le atribuyen. Por ejemplo, para condenar a una persona primero hay que investigar los hechos que se le atribuyen, la intención, los elementos de prueba y todas las características que envuelven un buen juicio sin que quede cualquier duda en cuanto a la condenación, puesto que es de entenderse que en cuanto a la justicia lo que procura es los derechos, garantizar los derechos de la persona y aquellos principios que de alguna forma nos van a nosotros a traer las consecuencias, sean buenas o sean malas, sean graduales o sean atenuantes, vamos a decirlo así. Entonces, esa rectificación, la rectificación es un derecho que tiene el afectado por la información o por el conocimiento para elevar su conciencia a unos niveles que de alguna manera le van a crear unos conocimientos y lo van a declarar culpable o injusto en cierto momento. Por ejemplo, alguien dijo que estos niveles de conocimiento o estos niveles de conciencia a veces son conocimientos que nos ayudan a elevar nuestra moral, porque la ley de Dios es una ley moral, una ley espiritual, es una ley abarcante. Entonces, mientras más tú elevas tu nivel de conciencia, de conocimiento ante Dios, pues entonces el nivel tuyo para a Dios poder aplicar una sanción equilibrada ante ti y a condenarte por los pecados que tú estás cometiendo, yo entiendo que tú, según Dios más te da, más te exige. Ese fue el caso de Moisés, puesto que puedo decir ahí que la condena a veces para uno no es igual que para otros. Por ejemplo, la Biblia dice que toda injusticia y pecado, y si nos vamos a analizar el término de la justicia es rectitud con Dios. Entonces, una persona que tenga un alto nivel de conciencia y de conocimiento de la palabra de Dios y que luego emplee esos conocimientos sabiendo de que está cometiendo un pecado de manera intencional y no tiene ninguna presión, no tiene ningún empuje, no tiene ninguna circunstancia, diríamos, atenuante en el camino, que cometió el pecado por caso fortuito, sino que lo hizo voluntariamente y sin ninguna presión. Entonces, es de entenderse que ya persona ha incurrido en pecado y ese pecado viene a convertirse en un acto de injusticia ante la presencia de Dios, y mientras Dios más te da, más te exige. Es por eso que tú ves a un Moisés que Dios le retira la promesa, porque de manera reiterativa volvía incurriendo en el mismo pecado. Entonces Dios le retiró las promesas de entrar a la tierra de Canaán. Entonces esos niveles de conciencia yo creo que nos hacen aún ser más culpables, porque la Biblia dice que toda injusticia es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le he contado por pecado. Entonces, esa rectificación, repito, es un derecho que tiene el afectado por la información errónea o falsa que de alguna manera pueda manejar en su vida. Entonces, por una parte y por otra, también de una obligación del medio de comunicación de aclarar o corregir dicha falta o su falta. Por ejemplo, yo soy de los que planteo la idea que si usted cometió una falta, sea de manera inintencional o por caso fortuito, porque se vio empujado por el pecado, porque alguien lo provocó, no pierda tiempo y humíllese inmediatamente ante la presencia de Dios y sea sincero, no esconde el pecado, no espere para mañana, humíllese inmediatamente. Dios te conoce más que todo el mundo, de Dios nadie se puede esconder. Eso se llama la rectificación. Entonces, se nos exige a nosotros la santidad no como alternativa, no como una alternativa, sino como una obligación para tener un derecho a la presencia de Dios y a todos sus regalos. Yo soy de lo que digo que todos los regalos de Dios, incluyendo la salvación, son condicionados por el principio general de la obediencia a sus leyes, a sus mandamientos, a sus principios. Repito, quien transgrede principio retira promesas. Entonces, la Biblia dice en uno de los salmos, dice: bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de pecado. ¿Qué es lo que el salmista está explicando ahí? Está planteando el principio de la culpabilidad, que muchas veces
es mal interpretado en la vida de los creyentes, algunos inmaduros que viven juzgando, viven hablando cosas y murmurando y criticando a los demás, pero más sin embargo lo que tienen es una puerta abierta permanente, criticando a aquella persona que en el plano quizás Dios no lo juzga por algo que él está haciendo, o porque quizás esa persona tiene una mala interpretación errónea de lo que son los principios de Dios y no ha entrado en unos niveles de conciencia tales así como ha entrado esa persona. Entonces el asunto de no juzguéis para que no seáis juzgados ha sido muy mal interpretado en la feligresía. Yo digo que cuando el Señor Jesucristo dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, se está refiriendo específicamente a unos niveles de conocimiento y discernimiento que le son dados al creyente, que le ha sido dada la autoridad para juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo, y a través de eso esa persona tiene la autoridad de juzgar con justo juicio. No es que quizá tú no vas a juzgar, porque en la grey del Señor hay personas, hay autoridades designadas para que puedan de alguna forma administrar la justicia y el don de Dios de manera correcta por la guianza del Espíritu Santo. Entonces es ahí donde tú ves que hay muchos hermanos que hablan de misterios, pero el que no lo entiende se queda como anonadado y comienza a juzgar y decir, yo no entiendo ese varón. Bueno, lo que pasa es que si usted no ha entrado a esos niveles de la justicia divina, usted lo que tiene que quedarse tranquilo y pedir que Dios le siga iluminando para que usted pueda entender ciertas cosas, porque los misterios del reino de los cielos no a todos es revelado. En un momento alguien habló y dijo, bueno, que los pastores, que los líderes, que estos ministros no pueden hablar de política porque eso es prohibido en la Biblia. Entonces alguien dijo, cállese la boca, que usted no es profeta. Los profetas están autorizados y tienen autoridad gubernamental para tocar temas de esa clase, de esa naturaleza. Si usted no es profeta, no toca esos temas, que usted no es profeta, usted no tiene la revelación de esos misterios. Entonces, es algo que hay que entenderlo para no cometer errores y comenzar a hablar cosas que usted no entiende desde una perspectiva espiritual. Entonces, la culpabilidad es el principio que plantea que para nosotros ser condenados previamente debe haber una ley que nosotros hayamos violado, pero además tenemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo que en el principio se dijo, y el apóstol Pablo escribió, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros fuimos encerrados en el pecado adámico, en la caída de Adán. Todos tenemos un pecado original por el cual nosotros tenemos una condenación, pero Jesucristo quitó esa maldición. Cuando nosotros le aceptamos a él, ya Jesucristo quita esa maldición y quedamos absueltos. Pero hay más adelante aspectos que se abren y que nosotros a veces entramos en ciertas culpabilidades y maldiciones. De alguna manera la salvación no nos es retirada cuando cometemos ciertos pecados que no van más allá de lo que es vinculante a la fe y a la salvación, pero sí hay aspectos donde la persona vive bajo unas maldiciones y por eso tú lo ves que no avanzan, que viven bajo una esclavitud en ciertas áreas de su vida, y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esa persona todavía no ha llegado a elevar su alma a los niveles de conocimiento y de revelación para sacar esas maldiciones de su vida y conquistar esas promesas del reino de Dios que están ahí para cada uno de nosotros. Entonces, razones para la culpabilidad en el creyente. Dos razones fundamentales para la culpabilidad en el creyente. Y yo tengo aquí la premeditación y tengo la reincidencia. Anteriormente grabé un tema que se llama el pecado en la vida del creyente. Yo ponía como elemento principal lo que es la reincidencia. El principio de la reincidencia es que el principio que he tomado en cuenta como una referencia de cuando una persona es perdonado en una ocasión y vuelve y reincide en el mismo pecado y vuelve y reincide y vuelve y reincide, entonces eso se vuelve como una gotera de agua encima de una piedra. Entonces viene una condena de juicio sobre la persona sin derecho a diríamos una rectificación, sin derecho a una rectificación. Aunque haya rectificación de alguna manera, hay promesas que se le van a ser retiradas, como es el caso de Moisés. Entonces, la premeditación está muy vinculada a la intención. Cuando usted hace algo ya de manera premeditada y usted lo calcula, entonces ya usted tiene una intención marcada de hacer eso. Entonces Dios juzga los corazones para dar a cada quien según sean sus obras. Aquí Dios conoce, el que conoce todas las intenciones del corazón del hombre es Dios. Entonces este principio de la culpabilidad plantea que no hay responsabilidad si no hay una intención marcada para
hacer daño, para practicar el pecado. Entonces Dios trabaja la intención, Dios trabaja las emociones, los sentimientos, Dios trabaja nuestras debilidades, Dios trabaja nuestras necesidades, Dios trabaja todo lo relacionado con el ambiente que nos rodea y estudia todos nuestros aspectos almáticos para tratar de sacar lo que es la verdad, de entregarnos premios, pero también no entregarnos cosas, porque para todo hay que pagar un precio. Yo digo que la salvación es gratuita, pero hay cosas que necesariamente nosotros tenemos que ser perceptibles en la voz de Dios, tenemos que ser obedientes para poder recibir esas promesas. Las promesas están ahí, pero hace necesario que cada quien pague un precio y se entregue de manera genuina y voluntaria ante la presencia de Dios y sea valiente. Y ese es un tema. Otro aspecto que se plantea en la culpabilidad es la imprudencia. Hay personas que viven cometiendo faltas delante de Dios, quizá por la falta de prudencia o de sabiduría práctica, porque aún le viven diciendo las cosas que tienen que hacer para que puedan entrar en la promesa de Dios, pero ellos de manera imprudente siguen cometiendo los mismos errores, los mismos pecados. Entonces, esto también he tomado en cuenta a unos niveles más, diríamos, menos gravosos, pero sí, son fallas. En el plano de las leyes humanas, a nosotros se nos prohíbe, por ejemplo, que las penas o sanciones no sobrepasen la medida de la culpabilidad. Y eso yo le llamo la aplicación del equilibrio del verdadero sentido de la justicia, que en realidad lo que procura es la posibilidad de que la persona se regenere, se reivindique, que reconozcan sus faltas y pueda tener una nueva reinserción a lo que es el ambiente social. Esto es en el plano humano. En el plano espiritual ocurre lo mismo. Cuando nosotros quizás le fallamos por la falta de conocimiento, por la falta de madurez, y de momento Dios va permitiendo ciertos procesos para que nosotros aprendamos y los creyentes sean preparados para que puedan alcanzar el nivel de madurez y Dios entregarles las bendiciones, los ministerios, los dones, etcétera, posicionarlo, transicionarlo en el ministerio, y la persona vuelve y falla. Dios no te va a condenar de plano porque tú estés fallando, no. Aquí lo que se plantea es la posibilidad y la misericordia de Dios, porque un niño tú no lo vas a juzgar igual que a una persona adulta. El niño es un niño inocente. Entonces, la inocencia de ese niño será tomada en cuenta para Dios no declararlo culpable. Entonces, ese principio de la culpabilidad, ese principio de lo que es la justificación y la rectificación son tomados en cuenta a la hora de Dios emitir una sentencia condenatoria a favor de cada uno de sus hijos. Es por eso que tú ves a veces aspectos diferenciados y para cada uno hay una gran diferencia. La condena a un niño menor no es lo mismo, a un menor de edad no es lo mismo que la condena a una persona adulta ya que tiene una edad avanzada. Por eso que tú ves que en el plano natural el código del menor es más un tanto consecuente y flexible para los menores de edad, porque no tienen esos niveles de conocimiento de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Pero una persona que ha alcanzado los niveles de madurez, yo creo que tiene unos niveles de responsabilidad más altos. Pero así mismo como tiene esos niveles de responsabilidad más altos y puede ser declarado culpable en un momento, así mismo hay unos aspectos donde al que se le levante a ese tipo de creyente, también Dios le baja la línea al que esté por debajo de la autoridad de él. Tal es el caso de Moisés, vuelvo y lo menciono, cuando el hermano Aarón, cuando la hermana María se le levantaron por un asunto que es un pecado, que era, yo diría, la murmuración y la crítica destructiva por causa de la envidia, donde dijeron, pero cree que solamente él es el profeta. Entonces Moisés se dio cuenta y le presentó el caso a Dios, y Dios se molestó bastante, y creo que fue a María donde Dios le permitió que le cayera lepra y la sacaron por 7 días fuera del campamento. Una consecuencia directa que se abrió por cuanto esta mujer blasfemó no solamente de su hermano, sino que blasfemó del mismo Dios que era quien le había delegado la autoridad y el poder a Moisés como el profeta dentro de los profetas del pueblo, y que guiaba al pueblo hacia lo que eran las grandes conquistas. Entonces vemos un gran pecado, que cuando tú abres tus labios contra una autoridad de Dios, tú estás pecando contra el mismo Dios, porque tú estás respetando un manto que ha sido asignado a esa persona. Entonces vemos los pecados aquí, los niveles de las dimensiones donde el pecado debe ser tomado en cuenta y diferenciada para poder aplicar una sanción equitativa y justa
cuando se haya fallado delante de la presencia de Dios específicamente para un líder o para otro. Son casos diferenciados. Es por eso que la justicia de Dios siempre habrá personas que son las que tienen la autoridad del poder para juzgar de manera recta, puesto que yo digo que para unos se aplican ciertos principios, más para otros no. Entonces ahí está presente lo que se llama el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es aquel que va a traer la revelación, la exégesis, la interpretación correcta de cómo nosotros podemos aplicar con un sentido exacto, con un sentido correcto, con lo que es el amor de Dios, para que la persona sea de alguna manera reivindicada y pueda ser empujado para que rectifique su pecado, para que pueda ser perdonada y no condenada, puesto que la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, es de entenderse que todo siervo, todo hijo de Dios que tenga una posición de autoridad para juzgar en el pueblo, tiene que tener siempre el amor de Dios en su corazón, puesto que se debe corregir con amor y misericordia. No diciendo con esto que el líder o la persona que esté en posición de autoridad debe convertirse en una persona que tenga ciertos niveles de conocimiento, llegando a tal punto que ignore eso para aplicar la justicia en un sentido correcto, exacto. No es eso, sino que pueda haber un equilibrio entre lo que es la ira de Dios, la parte implacable donde Dios se aira con la persona y le emite sentencia de juicio, que tú puedas ser como un instrumento de misericordia en medio de Dios y esa persona, para que tú seas un puente del Espíritu Santo y tú le presentes el plan de lo que es la justificación, de lo que es la rectificación, y que pueda de alguna manera hacer una enmienda en ese principio de lo que es la culpabilidad, porque la Biblia dice que Dios de alguna manera no le interesa la muerte del impío. A Dios no le interesa la muerte del impío, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y eso está también no solamente para los impíos, sino para los mismos hijos de Dios, puesto que en el mismo libro de Ezequiel se plantea la idea que si el justo se apartara de su justicia, pues toda la justicia que hubiese hecho con anterioridad no le serán contadas, sino que ciertamente morirá. Entonces, ahí hay unos pecados de omisión que se plantean. Ahí están los pecados de hecho, los pecados de palabra, los pecados de pensamiento, y todo esto está relacionado con las intenciones del corazón. Es por eso que nuestro corazón tiene una tendencia de engaño, y nosotros tenemos siempre que vivirlo presentando ante la presencia de Dios, para que Él sea quien de alguna forma esté filtrando todo lo que de alguna manera salga de nuestro corazón, y podamos siempre estar en santidad delante de Él y ser declarados justos continuamente, porque la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. O sea, todos de alguna manera vamos a fallar, pero eso no significa de que nosotros nos convirtamos en reincidentes y que usemos esa misericordia que ha sido ampliamente extendida en la Biblia, así como el Señor dice en su palabra que sus pensamientos no son vuestros pensamientos y que vuestros caminos no son vuestros caminos y que su misericordia es más alta que los cielos. Dios ha tenido una cortina muy amplia de